Bueno, estamos de regreso y lo dejaba yo planteado, Marvin. Tú en un primer momento has aclarado que la intención de poder promover una reforma constitucional que permita la reelección inmediata, que en este momento, por supuesto, la Constitución no lo permite, no estaría buscando favorecer al presidente de la República, Nayib Bukele. Sí, lo que sucedió fue que a raíz de las declaraciones que yo di en otra plataforma mediática, el conductor me preguntó directamente si yo estaba de acuerdo con la reelección inmediata. Yo le dije que sí, que estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con la reelección inmediata. Pero si revisas el video, yo jamás dije en la reelección inmediata del presidente Nayib Bukele, que es como lo manejó el sitio en internet que se llama El Liberal, manejado por la ultraderecha más rancia del Salvador, ¿verdad? Como su instrumento de noticias falsas que tiene, y que estuvo bien que lo hicieran, fíjate, porque ha logrado poner en el tapete de la discusión nacional algo que no se atrevían a hacer ni decir. Yo planteo algo. Yo, por ejemplo, ¿es mala la reelección en los Estados Unidos? Ya que le gusta mucho a la gente, digamos, poner de ejemplo a Estados Unidos, y como decía el poeta Roque Dalton, el presidente de los Estados Unidos es un poco presidente de mi país, ¿verdad? Entonces, ¿tiene reelección en Estados Unidos? Sí, tiene. ¿Es mala? Bueno, no, para ellos está bien. ¿Quiero yo que se reelija a Donald Trump? No, yo no quisiera que se reeligiera a Donald Trump. ¿Estoy de acuerdo con la reelección en El Salvador? Sí, estoy de acuerdo con la reelección en El Salvador. ¿Eso significa que yo estoy diciendo que se va a reelegir el presidente Bukele? No, yo no estoy diciendo eso. Porque el presidente Bukele fue electo con la Constitución que establece que el periodo dura 5 años y el presidente Bukele tiene que respetar ese periodo. No estaríamos haciendo lo que hizo el presidente Juan Orlando Hernández en Honduras, ¿verdad? Que se reeligió inmediatamente vía mutación constitucional a través de la Sala de lo Constitucional de Honduras. Y ahí, si tú te fijas, la derecha salvadoreña no protestó, ¿verdad? El presidente Bukele tuvo una opinión de esa situación en su momento, que eso no lo recuerda la derecha salvadoreña, por ejemplo, cuando habla de que Bukele es un dictador. Igual la derecha salvadoreña no ha dicho absolutamente nada porque se ha terminado demostrando que Evo Morales no hizo fraude en las elecciones de Bolivia y que al quitarlo, efectivamente fue un golpe de Estado, y que la presidenta de facto se está retrasando convenientemente en nombre de la pandemia las elecciones cada vez que puede, ya la va retrasando 2 veces. Entonces, pero ahí no escuchamos por parte de la derecha que hay una dictadura, porque claro, la presidenta Áñez es de derecha. Entonces, ese es el debate que por siempre la derecha suele perder en El Salvador porque es bien convenenciera. Yo le decía a Eduardo en la pausa y le lanzo, digamos, el guante ahorita al aire, de que si la Constitución salvadoreña le da a los salvadoreños el derecho a la insurrección en el artículo 87, y que esta es una figura extrema, ¿va? Que el pueblo salga y deponga a los gobernantes, ¿por qué no le damos también el derecho a que decida sobre si hay reelección o no? O sea, ¿por qué no le consultamos al pueblo? Durante 20 años Arena nos mantuvo con el mayoritarismo, nos decían aquí las leyes tienen que ser como la mayoría quiere, pero ahora le tienen miedo al mayoritarismo. Entonces, ¿por qué no dejamos que sea el pueblo el que decida si hay reelección inmediata o no? O sea, ¿por qué sí decimos de que hay ciertas cosas que el pueblo no quiere y que por eso no las vamos a aprobar, pero cuando hablamos de otras cosas que el pueblo sí quería, decimos que no y dejamos que eso sea pétreo, que eso sea de diputados, que eso sea intocable? Y hay algunos ignorantes que están amenazados con inhabilitarme para que yo, dicen, ya no siga hablando de ese tema. Y son los que acusan de dictador a Bukele, los que dicen que hay que inhabilitarme a mí, entonces, por tocar este tema. Entonces, ¿por qué no darle al pueblo que sea quien decida si quiere reelección o no? Más allá de que lo planteen, digamos, los políticos.
¿Que no es acaso la democracia parte del sistema político? Y la democracia no es la voluntad de las mayorías. Y también el respeto a las minorías. Entonces, digamos que yo encuentro una contradicción en el discurso de quienes se oponen. Eduardo, te lanzo ahí el guante. Sí, está interesante porque aparentemente pues eso sería lo que tú también estás planteando, ¿no? Por medio de lo que serían los referéndums consultivos, las consultas ciudadanas, Eduardo. Ajá. Yo solo antes de contestar la pregunta, Marvin, creo que es importante diferenciar que el tema de la reelección. Obviamente hay reelecciones inmediatas, hay reelecciones no consecutivas, hay reelecciones limitadas y hay reelecciones indefinidas, ¿sí? Porque Marvin planteaba el caso de Estados Unidos. Estados Unidos es una reelección inmediata, pero limitada a 2 periodos nada más. O sea, no puede reelegirse indefinidamente un presidente de la República, un presidente de Estados Unidos indefinidamente. Entonces, yo creo que el debate debe de ser, y como lo decía Marvin, si es necesario que un presidente se reelija inmediatamente, ¿sí? Si es necesario, o se mantiene la regla actual de que no sea consecutivo. Lo que sí creo yo que es que no tendríamos que discutir, y digo no tendríamos que discutir por ya la evidencia que se tiene de lo pernicioso que es una reelección indefinida. Eso sí creo que habría que sacarlo del debate, porque esto, como digo, al ver ya experiencias de otros países, no ha sido lo mejor, y esto ha desembocado en dictaduras y todo lo demás. Pero bueno, esa es una... Eduardo, solo en el tema ese, brevemente, estoy de acuerdo contigo que la reelección no debe de ser indefinida, no es saludable democráticamente. Sí, es que hay más problemas que se generan con una reelección indefinida que una reelección, por ejemplo, limitada, por ejemplo, a 2 periodos, como tenemos Estados Unidos. Y con lo que dice Marvin, yo todavía me voy a mantener en el tema de que la reforma constitucional, el cambio constitucional actual que se está planteando se puede lograr vía una interpretación de la Constitución. Digo, eso creo que es el canal que se debe de agotar totalmente, que ya la Sala de lo Constitucional no pueda, vía interpretación, darle un alcance que beneficie a la ciudadanía del texto constitucional. Y en esa medida habría que analizar si la sentencia a la que hace alusión Marvin, la 61-2009, contempla esa posibilidad de hacer este tipo de consulta, que se refiere a por qué no le preguntamos a la población si al final puede o no estar de acuerdo con la reelección. ¿Por qué digo esto? Porque al final esto implicaría que si se le hace esta consulta a las personas, prácticamente implicaría que estaríamos generando un mecanismo de reforma extra jurídico, extra constitucional, que no está actualmente contemplado. O sea, porque si lo vemos desde la óptica de la reforma, solo hay reforma del texto, literal, porque, digamos, meter la figura del referéndum, plebiscito, sí implicaría un cambio a la Constitución, obviamente. O sea, no lo podríamos dejar a nivel solo de interpretación, sino que por la figura y por la trascendencia de esta figura, sí debería estar contemplado en el texto, al menos algunos lineamientos básicos. O sea, porque también hay que tener en cuenta que los referéndums, plebiscitos, no se aplican a todas las materias y no se aplican siempre. O sea, hay ciertas reglas de cómo se ejercita este derecho. O sea, hay una cantidad de firmas, quién hace la iniciativa, sobre qué tema se puede discutir. O sea, hay también una reglamentación de esta figura. O sea, no es, digamos, al infinito lo que se puede hacer. O sea, no se puede tocar cualquier cosa, no se puede aplicar esta figura a cualquier tema, sino que hay ciertas reglas. Entonces, precisamente por esa naturaleza de estos mecanismos de participación ciudadana es que deben de estar, desde mi punto de vista, contemplados en el texto de la Constitución y no quedarse solo a la mera interpretación,
porque al final estamos, como digo, generando un mecanismo paralelo de reforma constitucional, que no es el que tiene la Constitución actual. O sea, si al final hay un acuerdo político amplio y hay un respaldo ciudadano, pues bueno, que se establezca una constituyente, o sea, sí, y ahí se puede discutir esto de un texto constitucional donde contemple estas figuras de plebiscito y todo esto que ha planteado Marvin, pero desde mi perspectiva actualmente aplicarlas para buscar una reforma constitucional de facto sí sería una inconstitucionalidad per se, ¿verdad? Porque se está usando un mecanismo fuera de la reforma constitucional. Bueno, casi que todos los, si cuando vamos al comparativo, ¿verdad? Porque las comparaciones pues no nos gustan, pero tenemos esa costumbre de compararnos, pero realmente la gran mayoría de los países tienen mecanismos de consulta ciudadana para que los ciudadanos se empoderen y puedan tener esa posibilidad. Entonces tú planteas, lo que plantea Eduardo Marvin es que sería casi que imposible porque sería inconstitucional. Es que ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que, vamos, Eduardo, en antropología nos dicen que no debemos al humano, fíjate, limitarle la libertad de todo aspecto. Entonces, y si no es la democracia la base el pueblo es la base de la democracia, ¿cómo hacemos entonces para preguntar cosas importantes? No, espérate, yo no estoy en contra de esos mecanismos, o sea, no estoy en contra de los mecanismos. Yo lo que digo es que como no está regulado en la Constitución, y siento yo que es muy peligroso quererlos establecer solo por la vía de la interpretación, es que para mí se deben de incluir en el texto, o sea, se tiene que hacer una reforma, porque si no, estaríamos en un mecanismo paralelo de reforma constitucional, ¿sí? O sea, eso es lo que yo, o sea, de decir, bueno, como el pueblo tiene este derecho, entonces preguntémosle si quiere que reformemos la Constitución. Entonces ahí es un mecanismo de dejar por un lado el proceso que actualmente está regulado. O sea, digamos, esa es mi discusión, no de si es o no conveniente la figura, o sea, sino que la forma, cómo se implementa. Yo entendería que primero hay que tratar de... mucha gente me dice a mí, cuando yo hago señalamientos, que qué opino de lo que está sucediendo en la vida actual. Mi posición es clara, ¿verdad? Pero Pepe Mujica era amigo de Hugo Chávez y es amigo de Nicolás Maduro, y no se puede decir que Pepe Mujica es como Nicolás Maduro y como Hugo Chávez. Yo lo que planteo es que en la medida que ampliemos el poder hacia la gente, vamos a evitar cualquier problema a lo largo con los funcionarios. Hay una figura, por ejemplo, que es interesante, que es la no partidaria, y que muy, no sé si ingenuamente o ignorantemente el diputado no partidario Leonardo Bonilla no reconocía de que había habido de facto una mutación constitucional que permitió que él fuera diputado en la actualidad. Esta mutación constitucional, que es una de las formas que planteaba Eduardo al principio del programa, debe de ampliarse para que haya un candidato presidencial no partidario. Ya hay un antecedente con México y la consulta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que permite las candidaturas presidenciales no partidarias, a las cuales El Salvador está sujeto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay que reformar esta manera que tenemos de elegir a los diputados, por ejemplo, por el distrito y no por el departamento, para que el diputado esté como mucho más cerca de la gente que lo elige. Debemos de permitir que haya consejos municipales no partidarios, que vaya la fotografía de todo el consejo municipal y que se pueda elegir, fíjate, de forma paralela. Muy interesante esta figura, que se elija separado el consejo del alcalde y que el consejo tenga una capacidad o una forma de órgano legislativo del municipio y el alcalde de representante de ese consejo municipal.
Marvin, perdón que interrumpa, pero fíjate que lo que tú planteas, eso no necesita una reforma constitucional, porque todos esos aspectos están en la ley. O sea, esa es una reforma legal la que hay que hacer. Por ejemplo, el número de diputados no lo fija la Constitución. O sea, por ponerte un caso, no lo fija la Constitución. Es vía legal que se establece el número de diputados. También lo que tú decías de los consejos plurales, la forma de elección, eso es vía legal. O sea, no implica que se debe reformar la Constitución, porque de alguna manera la Constitución te reconoce que todos los órganos de Estado deben de estar conformados y tienen que observar procedimientos democráticos, representativos y todo esto. O sea, ahí te da el margen, pero no necesitas la reforma constitucional. Yo sé, y traía a colación este caso, el caso de la corrupción, Eduardo, que lo hemos discutido tanto en otras entrevistas, que solo se requiere una reforma para declarar de lesa humanidad la corrupción en los códigos penales para que no prescriba y se les pueda perseguir siempre a los corruptos. Y traía a colación estos dos casos, por ejemplo, el de la reforma electoral y el de esto de la corrupción ahora, porque no requiere ir a la Constitución a reformarla, pero la clase política actual se niega incluso a hacer esas reformas que todo el mundo aplaudiría. Estaba yo esta semana con Carlos Araujo, que es candidato a diputado por Arena en San Salvador, y decía que no había ningún fraude de ley en la interpretación que le dio la Asamblea Legislativa, controlada por Arena y el PCN en aquel momento, de cuando se declara inconstitucional la plancha nacional, ¿verdad? De que no es que pedía eliminar diputados, sino que pedía eliminar la forma de la plancha nacional. Y lo que hicieron fue repartir esos 20 diputados en los departamentos. Pero si tú te fijas más adelante, la sala declaró inconstitucionales a los diputados suplentes y quedaron cesantes en su momento. O sea, no hubo de que van a continuar, pero en la próxima elección pongan la foto del suplente y así ya quedamos resueltos. No, quedaron cesantes en el momento 84 diputados suplentes. En aquella interpretación que hizo Arena cuando tenía el control total de la Asamblea Legislativa con el PCN, no, ahí no quedaron cesantes en el momento, los distribuyeron. Y esperaron a que hubiera una elección para quedar esa sentencia, digamos, según ellos, no burlada. Entonces, esta clase de acciones son las que hacen que exista ahora un hartazgo contra estos dos partidos políticos que se niegan y se escudan en cláusulas pétreas, en que no es el momento, en que lo que se quiere es perpetuar a Bukele en el poder, para no acometer absolutamente ninguna reforma. Marvin, ahí es donde yo digo, mira, lo que tú has dicho sin duda es la muestra de que el sistema no satisface las necesidades de la población. Eso creo que nadie lo puede rebatir. Hay problemas de representatividad, hay problemas de nivel de democracia en la toma de decisiones, o sea, hay una serie de problemas. Pero yo creo que la vía, como tú lo decías al inicio, es más democracia. Entonces, ¿cómo es el mecanismo institucional que tenemos los ciudadanos para cambiar eso? Por la vía de la elección legislativa. O sea, si al final el pueblo le quiere dar una mayoría a un partido o a un grupo de partidos, ellos son los que pueden al final hacer todos estos cambios. O sea, sin necesidad de reformar la Constitución, ¿sí? Sino que estamos hablando de por la vía que ya está delimitada, establecida y que se debe de ejercer. Pues, o sea, ahí el tema, por ejemplo, a los partidos políticos de lograr convencer a la población que les dé el voto para generar cambios a nivel legal y que esto implique beneficiar a la población, por ejemplo. Bueno, pero de todas maneras creo yo que los conceptos que ustedes plantean pasan por tener voluntad política, ¿verdad? Que hasta el momento pues no se ha logrado tener esa correlación o ese compromiso. Entonces voy a planteárselos, me voy a la pausa, voy a planteárselos que de la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, Marvin, Eduardo, se pudieran desprender muchísimas transformaciones al sistema político de nuestro país. Entonces lo planteamos al regresar de la pausa, ya regresamos.
Perú.